médico cirujano de la Universidad de Antioquia, especialista en medicina interna de la Universidad Pontificia Bolivariana, especialista en enfermedades infecciosas de la Universidad de Antioquia. Es especialista en enfermedades infecciosas en San Vicente de Paúl, Fundación Medellín. Asesora de Secretaría de Salud de Antioquia y presidente del capítulo de charla. ¿Podría la vigilancia de la reinfección por COVID ayudarnos a detectar la aparición de una variante de preocupación? Bueno, muchísimas gracias. Es un placer estar hoy acá. ¿Me confirma, por favor, si ven la pantalla y me escucha? Sí, señora. Perfecto. Bueno, declaro que no tengo conflicto de intereses. Vamos a empezar con el contenido del día de hoy. La idea es que durante esta charla quiero llevarlos por el recorrido de la reinfección, inicialmente como una sorpresa para el mundo, luego sus definiciones y características, luego la reinfección, cómo son sus características inmunológicas y el efecto de la vacunación en ella, y la utilidad de seguir la reinfección en la vigilancia epidemiológica. Muchas de las cosas pues fueron bastante informadas por las dos charlas anteriores, lo que nos va a permitir pues como andar un poquito. Primero quiero llevarlos en la máquina del tiempo a que vean ustedes cómo era la vida al principio del primer semestre del 2020. Probablemente cosas que hoy tengamos muy claras no eran tan claras en ese momento. Ahorita Gustavo decía, se nos olvidó informar, pero es que había cosas que nosotros no sabíamos que iban a pasar o no sabíamos qué tan importante iban a llegar a ser. Entonces, en ese momento, recuerden ustedes que nosotros le hacíamos pruebas cada 7 días a las personas y según eso levantábamos o no los aislamientos. Eso nos permitió ver que habían personas que seguían con sus PCRs positivas en el tiempo y que algunos se demoraban muchos días después de inicio de síntomas para negativizar esa PCR, incluso pues ya estaban completamente aliviados y seguían teniendo PCR positiva. Y estudios muy importantes nos llevaron a entender que eso no significaba que esa persona siguiera siendo infectante. Aquí vemos, por ejemplo, proporción de cultivos positivos y días después del inicio de síntomas y cómo las personas, aunque todavía tuvieran PCR positiva, al día 10 su cultivo era negativo. Y también este estudio que también nos permitió establecer que el CT de la PCR, el número de ciclos de reproducción de la PCR, podía seguir siendo elevado, pues cuantificándose como una PCR positiva, pero los cultivos sean negativos y además que la PCR iba aumentando, el CT iba aumentando en el tiempo. Posteriormente, pues veríamos este marcador como algo importante para saber si esa PCR que nos está dando positiva ya eran rastros de material genético de un virus que ya no era infectante. Entonces, todo este maremón nos llevó a disminuir el tiempo de estancia de las personas en casa, poderlo reactivar más rápido el trabajo y ya dejar de hacer estas PCRs de control. Y estábamos en eso cuando en septiembre empezaron a aparecer pues, los casos de reinfección. Entonces, personas, esto sorprendió al mundo, personas que ya habían sido positivas y luego volvían a ser nuevamente positivos y vimos que podía ser que uno fuera sintomático y en el segundo episodio fuera asintomático, que fuera asintomático y luego fuera sintomático incluso con hospitalización o que fuera asintomático y asintomático. Había una mezcla de clínica en estos eventos y también analizamos los intervalos. O sea, la mayoría de las personas sufrían su nueva infección después de un cierto tiempo, que aquí podemos ver muy corto, 48 días, y lo normal era después de 90 días. Entonces, era difícil saber cuando una persona, cuando le hacíamos una PCR, era un positivo prolongado, es decir, una persona que había tenido infección, pero seguía teniendo la PCR positiva porque apenas estaba eliminando esos rastros de material genético, y cuando era una real infección nuevamente, una reinfección. Este estudio fue muy importante para mí de Corea del Sur, donde ellos evaluaron esas cohortes de personas y se dieron cuenta que el ser positivo prolongado no es raro, que lo encontraban incluso en ciertas poblaciones hasta en un cuarto de las personas que evaluaban,
pero sí era muy raro que uno después de 90 días siguiera siendo positivo prolongado. Entonces, encontrar un positivo prolongado después de 90 días del inicio de síntomas es muy raro. Miren ustedes aquí que en estos 226 personas ya al día 82 fue la última vez que detectaron un positivo prolongado. Ya las otras personas ya seguían siendo PCRs negativas. Y en promedio, el 44 días se demoraban en negativizar su PCR. Cuando nosotros miramos nuestra curva epidemiológica, que es informada por el INS diariamente, ustedes lo que están viendo ahí es la inclusión de casos nuevos por individuos. Aquí no están incluidos las reinfecciones. Aquí solamente si usted vuelve a dar positivo, no lo ingresan a esta curva. Y también podemos ver otra cosa muy importante acá, y es que la mayoría de las personas en Colombia tienen una PCR o un diagnóstico, ya sea por antígeno o por PCR, porque están sintomáticos. La cantidad de personas a las que les hacemos prueba confirmatoria de COVID estando asintomáticos es muy, muy inferior. Eso nos lleva a pensar que en Colombia, pues realmente no tenemos un seguimiento de reinfectados y que el hecho de que la mayoría de las personas se hagan el diagnóstico con síntomas podría ayudar a que lo tuviéramos. Cada país empezó, digamos, a tener sus propias definiciones de qué era reinfección y hasta el día de hoy eso no se ha arreglado y les voy a mostrar un poquito cómo es ese panorama. Para nosotros, el Instituto Nacional de Salud publicó para el 20 de octubre del 2020 una ayuda de cómo sospechar una reinfección y seguir estos pasos. Y aquí en esta gráfica hay varios elementos importantes. Uno, que ellos nos dicen, en esta elaboración de elegir a los casos de reinfección, tenga en cuenta que esa persona se haya hecho el diagnóstico por PCR, por prueba molecular, que hayan pasado más de 90 días hasta una nueva PCR y aquí sospeche reinfección, y también nos habla de determinar anticuerpos. Ahorita vamos a mirar qué problemas tiene esta aproximación. El CDC también hizo su aproximación y aquí lo vamos a ampliar, aquí amplío un poquito pues para que ustedes vean que hay cosas muy importantes que nos dice el INS, y es que hay que tener la información del paciente, si tuvo clínica, si tuvo epidemiología, si tuvo un contacto estrecho, para poder diferenciarlo de un positivo prolongado. Y el CDC también hace una aproximación similar, le dice a todas las personas que trabajan en los Estados Unidos cómo hacer un protocolo para investigar estos casos de reinfección, y dice priorice a las personas que tengan un diagnóstico molecular y que después de 90 días tengan una nueva infección y tengan o no tengan síntomas, que tengan disponible pues una prueba, una muestra que, o sea, que esté guardada en ultracongelación de la primera evento infeccioso y la del segundo, y que tengan un CT menor de 33. Y como alternativa, aquí nos abre un campo de tiempo diferente. Nos dice, usted podría incluir personas que la nueva infección fue a los 45 días, pero tenga en cuenta que sean sintomáticos, porque si no sería muy difícil diferenciarlos de un positivo prolongado. Y obviamente tenemos el mismo asunto de tener las dos muestras positivas, pues las dos muestras guardadas o disponibles, y el CT menor de 33, también para tratar de diferenciarlo de un positivo prolongado. Entonces eso nos lleva a varios problemas. Uno, que cuando uno quiere pues confirmar una reinfección, vive esto en la realidad todos los días. Dice, bueno, mire, si yo tengo una persona y esa persona dice, mire, mi prueba es positiva y resulta que yo fui positivo, digamos, en julio, usted dice, bueno, vamos a tratar de recuperar la muestra suya de julio, y muchos de los laboratorios le van a decir, no, hombre, yo no tengo esa muestra porque tuve que guardar muchas muestras, mis otros congeladores están llenos y tuvimos que descartar la muestra. Entonces, tener muestra conservada en los dos momentos es diferente, es difícil, y lo otro es que esté bien conservada. Algunos ultracongeladores de algunos laboratorios tienen dificultades en mantener la linealidad en la temperatura, y cuando uno rescata esas muestras y luego las va a amplificar, ya no amplifican. Entonces ahí tenemos otro reto. El otro problema es que a mucha gente aquí en Colombia le hacen prueba por antígeno y entonces vuelve usted y se devuelve, y en julio no le hicieron PCR, le hicieron un antígeno y era positivo, y con eso le hicieron el diagnóstico, y a partir de antígeno pues no podemos hacer la secuenciación para confirmar la reinfección.
Y además, pues no es fácil tener laboratorios de secuenciación en todas partes o que le hagan a uno RNA subgenómico o cultivo viral para demostrar si eso que pasó en julio era una verdadera infección o era un positivo prolongado, etcétera. Bueno, entonces esto todo pues nos lleva a un reto que limita que podamos utilizar la confirmación de la reinfección como un método para vigilar la reinfección. Entonces Reino Unido, más inteligente, dijo, bueno, no, esto está muy difícil confirmar todas las reinfecciones, y hizo 2 planes de vigilancia de reinfección que sonaban más sencillos y se basan en posibles reinfecciones. Y en posibles reinfecciones puso la Vigilancia Nacional de Posible Reinfección, donde examina los datos de personas que hayan tenido algún episodio sintomático y que luego de 90 días vuelvan a tener otro episodio sintomático, ya sea que hayan sido positivos por antígeno o por prueba molecular, y los contacta y les examina pues los síntomas y la exposición mediante una encuesta que les realiza. Y tiene otro estudio que lo mencionó ahorita el doctor Edwin Silva, que es el estudio SIREN, donde a los trabajadores de salud, a una gran cantidad de trabajadores de salud, cada 2 semanas les realizan prueba molecular. Les toman una muestra respiratoria, ahí les hacen la prueba molecular y les hacen una medición de sangre para detectar anticuerpos, y les hacen cuestionarios de síntomas y exposición, y con eso van mirando cómo se infectan en el tiempo. En resumen, tenemos que tener claro qué es una reinfección confirmada y cuál podría ser una reinfección posible, cuál sería una reinfección probable y qué es un positivo prolongado. Y tendríamos, si vamos a seguir esto, casarnos con cuál definición vamos a utilizar para hacer el seguimiento. Bueno, ahora, ¿cuáles son las características de esas personas que se reinfectan? Entonces, generalmente son jóvenes, los estudios más o menos nos hablan de personas entre 28 y 47 años, pero pues podrían ser más. Este estudio que sigue por 35 semanas a personas que se reinfectaron, pues habla de ese rango, pero pues eventualmente pueden ser personas mayores. Ahorita les voy a mostrar cómo se ve eso en Antioquia. Y generalmente hay una mayor frecuencia, un poquito mayor de mujeres. Eso puede, algunos hemos discutido que podría ser porque las mujeres tenemos más relacionamiento social, personas que tengan alta exposición, y ahí pues tienen un papel importante, por ejemplo, los trabajadores o el talento humano en salud, que nos exponemos diariamente a personas con COVID. Y otra característica muy importante es que la mayoría tienen sintomatología leve o incluso están asintomáticos, y suelen ser pues el segundo episodio de menor gravedad que el primero, y el primero usualmente es asintomático o con pocos síntomas. La reinfección genera poca mortalidad, y algo muy interesante es que el CT de la primera y la segunda infección no cambia, suele ser muy similar, lo que nos lleva a 2 cosas muy importantes. La persona que se reinfecta tiene igual chance de infectar en la segunda infección que lo tuvo en la primera. Esta es la vigilancia de casos sospechosos de reinfección en Antioquia. Nosotros lo que hacemos es que tenemos una cohorte en la que personas que hayan dado positivas a una prueba de antígeno o de PCR 90 días después o más de haber tenido una primera antígeno o una primera PCR positiva, los incluimos en esta cohorte. Tenemos 9.386 personas que cumplen con ese criterio de posible reinfección. La edad media es 32 años, y las personas que han fallecido de estas 9.386 son 54, lo que nos da una posible mortalidad por reinfección del 1.3%. Ustedes ven que hay un poquito más de mujeres incluidas, y esta es la pirámide. La mayoría de las personas están entre 40 y 20 años, pero pues algunos se salen pues de ese rango. La inmunidad, ¿qué tiene que ver acá? Pues ya sabemos nosotros que con coronavirus humanos endémicos hay reinfección, que esa reinfección es más frecuente cuando ha pasado 6 meses de la primera infección.
Pero también sabemos, también lo pasa en coronavirus humanos y digamos que los cuidadores de guardería lo saben muy bien, cuando uno se expone muchísimo a virus endémicos, los pediatras también lo cuentan, uno al principio se infecta mucho, le dan muchos episodios gripales, pero después de una exposición continua no le vuelven a dar esos episodios repetidos, lo cual dice que la inmunidad a medida que usted se expone va mejorando. Es posible que ese mismo mecanismo pase con SARS-CoV-2. Lo otro que es muy importante es que la incidencia de reinfección es muy baja. En los estudios, por ejemplo, de Reino Unido es de 0.6 y ha ido subiendo hasta 1.2 y ha ido subiendo por variantes más transmisibles, como lo vamos a ver. Y la protección que otorga la inmunidad natural ha sido medida en varios estudios y en todos es superior al 80%. Es decir, cuando yo ya tuve una infección, volver a tener otra es mucho más difícil, o sea, otorga una inmunidad muy buena. Hay determinantes de la reinfección, están los del hospedero, que tienen que ver, por ejemplo, con determinantes genéticos que ya hemos venido conociendo en algunos estudios, pero también con condiciones de salud. Tenemos parámetros ambientales, la exposición, el uso de EPP. Entonces, aquí sacamos que las personas que más se van a reinfectar son aquellas que menos utilizan los EPP o las que más se exponen. Y tenemos parámetros del virus que tienen que ver con estas variantes de preocupación e interés que están surgiendo. Y aquí vamos a ver que esto es una guerra. Está la guerra entre la inmunidad que hace el hospedero y el virus. Y cada uno va sacando sus cartas como si estuvieran jugando a ver quién va a ganar. Entonces, la carta de la inmunidad es tener el poder de hacer una inmunidad cruzada. Ahorita lo decía el doctor Silva, la inmunidad de nosotros es una inmunidad robusta que tiene muchas aristas por donde defender al individuo. Cuando en este estudio se comparó la posibilidad de reinfección cuando uno se expone a una variante ancestral versus si se expone a una variante de preocupación nueva como es P1 o variante gamma, pues podemos ver que la posibilidad de infección o esos títulos que se requieren para poderse defender van a ser mayores en variantes de preocupación como la variante gamma, casi como lo explicó ahorita el doctor Silva. Algunas mutaciones que han sido, digamos, muy importantes en esto de las variantes es, por ejemplo, E484K, que está incluida en la variante beta, gamma y en la variante mu. Y estas le dan al virus no solamente esa capacidad de unirse mejor al receptor AC2, sino que además evaden la respuesta neutralizante que ya el individuo tenía desde la primera infección o que adquirió, por ejemplo, por vacunación. Esto hace, pues entonces, que estas variantes escapen a la inmunidad que ya tiene el individuo y puedan ingresar ocasionando infección. Nos han descrito en varios estudios que los anticuerpos neutralizantes disminuyen en el tiempo. Las células de memoria probablemente pues no disminuyan tan rápidamente, sino que se queden. Y aunque, como lo mostró el doctor Silva ahorita, no tenemos todavía un correlato de protección perfecto, sí tenemos algunas cosas importantes y es saber, por ejemplo, que la inmunidad por vacunación y por exposición empezó hace ya varios meses y aún seguimos viendo que las personas que más ingresan a cuidado intensivo con estas variantes nuevas como Delta son aquellas que o no se han vacunado o nunca se han infectado, o sea que son personas naïves para el virus, lo que nos deja ver que tener algo de inmunidad, ya sea por vía natural o vacunal o por las dos, disminuye en gran medida las formas graves de la enfermedad. Así, por ejemplo, lo muestra este esquema de este artículo de revisión en el que nos muestra que si una persona es naive, pues tiene solamente el virus libre y no hay anticuerpos, pues el virus va a causar una infección masiva, va a llegar a más órganos, va a haber una respuesta natural de anticuerpos más tardía y esto puede llegar a ser una enfermedad más grave y puede incluso llegar a tener pues mayor transmisibilidad. Si a eso le vamos sumando anticuerpos que ya tenemos, porque ya tengamos una respuesta de memoria, porque tenemos anticuerpos circulando, eso va a hacer que el virus sea neutralizado más prontamente, limitando la entrada a los tejidos a la circulación, lo cual va a dar formas más leves de la enfermedad. También nos hablaban
ya desde hace varias semanas en Science, y esto ha venido aumentando la cantidad de artículos que lo apoyan, que a medida que uno se expone y a medida que uno tiene contacto con el virus, contacto con la vacuna, va generando una inmunidad más robusta, no solamente en cuestión de anticuerpos, sino también de células B de memoria, que hace que finalmente las características de la infección en una persona que ha tenido vacunación, que ha tenido infección previa, sean diferentes a una persona que nunca se ha expuesto ni a vacuna, ni se ha expuesto al virus per se. Cuando una variante de preocupación ingresa a un territorio, se aumentan las reinfecciones. Ya les decía yo, bueno, aquellas personas que no usan tapabocas, que se exponen más, también son aquellas primeras que van a ver las variantes de preocupación nuevas que llegan a un territorio, son las personas más sociables, menos adherentes a las medidas no farmacológicas. Así lo vemos en varios estudios y reportes de casos. Por ejemplo, en Luxemburgo, cuando ingresó variante Delta, ellos describieron 4 casos de reinfección, y uno que es muy famoso y muy importante es cuando todos pensábamos que Manaus ya estaba al otro lado, que había conseguido inmunidad de rebaño, como cuando llega P1 o la variante Gamma, aumenta el número de casos, logrando esta curva que ustedes ven acá, que ocasionó una dramática problema epidemiológico en Manaus. En Reino Unido encontramos también un aumento en el número de reinfecciones, pero miren esto que está acá. Cuando ustedes comparan los casos de mayo versus las reinfecciones de mayo, van a ver pues que las reinfecciones son muy pocas. Y si ven las reinfecciones confirmadas, pues ven que aún menos, ¿cierto? Pero cuando lo ven en agosto, pues hay más casos, hay también un poquito más de reinfecciones y hay un poquito más de reinfecciones confirmadas. Cuando uno ve esto, pues entiende por qué la gente no se preocupa por la reinfección en países como el nuestro, en países latinoamericanos, porque estos son pues como los de menos, los más poquitos, mientras que tenemos que ocuparnos de todo esto. Pero ocuparnos de la reinfección puede darnos información muy valiosa, que es lo que yo les voy a mostrar acá. Este es un informe de reinfección del Reino Unido, donde ellos, por su vigilancia de reinfección en salud pública, pudieron encontrar estos bonitos resultados, donde mostraron que la posibilidad de reinfectarse cuando llegó Delta a su territorio aumentaba de una forma importante. Cuando tenían alfa circulando, la reinfección era del 0.06%, y cuando llegó Delta de 1.3%, teniendo un OR ajustado de 1.46. Pero además fueron más allá y miraron esto tan hermoso, y es que aquellas personas que habían tenido la reinfección tempranamente después de la primoinfección, no tuvieron un aumento, y ahí no se, en este grupo no se vio un cambio, un aumento en la reinfección, pero aquellas personas que tuvieron la primera infección hace más de 6 meses, ahí sí se vio un aumento en la reinfección, lo cual nos hablaría que después de 6 meses va a ser más fácil que entrando una variante de preocupación nueva, aquellas personas que ya tuvieron infección vuelvan a infectarse. Y en la cohorte Siren también vieron ellos algo también muy interesante. Cuando entró alfa, que es más o menos octubre, miren el pico de reinfección que tuvieron los trabajadores de salud, y cuando entró delta, que es más o menos en mayo, miren, vuelven a tener un pico de reinfección en los trabajadores de la salud, pero solamente que este pico es menor y probablemente está inducido porque aquí ya los trabajadores de salud estaban vacunados. Y este otro ejemplo de Israel, un estudio para mi modo de ver muy bonito y muy inteligente, donde ellos dividieron la población en 3 grupos. Un primer grupo donde estaban personas vacunadas con sus 2 dosis, pero que nunca habían tenido infección. Otro grupo donde no se habían vacunado, pero habían tenido infección previa. Y otro grupo donde estaban vacunados y habían tenido infección previa. Y miraron que en el tiempo, esto era, el grupo lo dividieron en febrero, lo observaron hasta junio, y miraron si les daba COVID, si les daba COVID confirmado, si les daba COVID sintomático, si se hospitalizaban y se morían. Y solamente les voy a hablar de un pedacito de ese estudio comparando estos 2 grupos: el vacunado con 2 dosis y nunca infectado versus el vacunado y previamente infectado. Si ustedes comparan Doctora, qué esos... pena, la interrumpo. ¿Nos dieron 2 minuticos más? Gracias.
Ok, entonces si ustedes comparan esos dos grupos, van a encontrar que las personas que tenían vacuna y estaban y se habían infectado previamente, tenían las personas que no se habían infectado nunca, comparada con esto, tenían 13 veces más riesgo de tener una reinfección. Y además, tenían 27 veces más riesgo de que esa reinfección fuera sintomática. Estos también son datos de Antioquia. Aquí les quiero mostrar cómo, estos son pues los picos que ha vivido Antioquia durante la epidemia. Y aquí en la semana 40, ustedes ven que tuvimos un número de casos. Y en esta otra gráfica que se las voy a explicar, aquí en las barras rosadas tenemos el número de casos positivos y en azul, que aquí ni siquiera van a ver las barritas azules porque son muy pequeñas, aquí las van a ver más, tenemos el número de casos sospechosos de reinfección y en la línea verde van a ver la proporción de casos sospechosos de reinfección. Entonces ustedes ven aquí en la línea, en la semana epidemiológica 40, aumentamos el número de casos y rápidamente se nos subió la proporción de sospechosos de reinfección. Aquí no sabemos qué variante entró al territorio porque en eso no teníamos una secuenciación genómica adecuada, pero ya para el año 2021 ya teníamos un programa de reinfección de secuenciación mejor formado y miren lo que pudimos ver. En la semana 6 logramos detectar por primera vez gamma en nuestro territorio y ahí se aumentó, aquí miren, aquí van a ver la escala porque aquí terminamos en 0.8% de reinfección y aquí vuelve 0.8%. Y aquí llegamos a 1% de casos de reinfección, subiendo hasta 1.8 y esta subida coincide con el ingreso de la variante Mu a nuestro territorio. Y ahora tenemos este aumento, ya vamos en 3.7% de reinfección y coincide con la detección de Delta en nuestro territorio. Entonces, uno mirando esto podría predecir, porque mire que aquí veníamos muy tranquilos y mirábamos nuestros datos, decíamos, vamos para abajo, estamos perfectos, estamos felices, pocos casos diarios, y no sabíamos que nos venía este maremoto acá, y vimos que primero subió la reinfección y luego subieron los casos. Lo mismo estamos pensando que va a pasar acá. Estamos en un valle en Antioquia donde tenemos muy pocos casos, pero ya subió la reinfección y sabemos por genómica que Delta está circulando en nuestro territorio, lo cual esperamos una nueva curva a partir de estos datos. En conclusión, lo primero que tenemos que hacer es definir qué es reinfección en nuestro territorio para poder contar con una definición homogénea y esa definición debe incluir una forma práctica de hacerlo porque estar pensando en reinfecciones confirmadas va a ser imposible para países latinoamericanos donde nuestra capacidad de secuenciación es muy pobre. Y una vez que ya tengamos eso, vigilar la reinfección puede ser útil para muchas cosas. Podemos intuir el ingreso al territorio de una variante más contagiosa, podemos hacer una mejor distribución de las vacunas buscando personas que no han tenido infección ni vacunación, o sea que son naïf para la enfermedad. Valorar la necesidad de dosis adicionales dependiendo de cómo vayamos viendo qué tanta reinfección tenemos. Incluso esto es muy útil para poder diseñar vacunas cuando llegamos a un punto de reinfección muy alto y estimar los recursos que necesitamos para la siguiente ola, entrando una variante más transmisible, o establecer acciones en grupos vulnerables que tienen más riesgo de reinfectarse. Muchísimas gracias. Ok,